containers and iterators y vamos a ver lo que son clases y templates y lambdas. Esa es hoy la idea. Bien, ¿qué es lo que es la agenda? De containers e iterators, una rápida introducción a qué son los containers y la forma en la cual manejan los objetos como una colección. Tenemos diferentes sabores de containers: secuencial, asociativos, desordenados, y entender qué es lo que es un iterator y como herramienta de qué nos sirve útil, ¿no? Después en clases y templates, que son las clases, ¿sí? Dentro de C++, y introducir el concepto de template como método para generar un código genérico, ¿sí? Que no está asociado solamente a un tipo, sino que en tiempo de compilación ese tipo puede variar. Y como lambda son las funciones anónimas. Por ahí lambda creo que es un término que ya prácticamente casi todos los lenguajes lo tienen adaptado. Por lo menos en Python existe el concepto de lambda, en Go existe el concepto de lambda, en framework de frontend como React es todo lambda, ¿sí? Son funciones anónimas. En vez de definir una función con un nombre, yo defino una función que es anónima, que no tiene nombre y que se ejecuta una operación en particular, ¿no? Después, la importancia dentro de C++ moderno es en los containers iterators la administración y manipulación eficiente de datos, ¿sí? La Standard Template Library es casi un pilar fundamental. Después, en clases y templates es fundamental para el diseño de sistemas robustos de software, especialmente los templates para crear software flexible, como les decía, genéricos, sin caer en el performance, como ya vamos a ver cuando yo defino una clase que es abstracto, tiene métodos virtuales, tiene una reacción contraproducente que son las virtual statements, ¿sí? Y bueno, los templates vinieron a solucionar eso. Y lambdas es después, aunque ahora parezca que tener una función anónima en un determinado punto no lo vamos a ver, no lo vamos a comprender, cuando trabajemos con el header de algorithm, nosotros querramos hacer un STG transform para que en una secuencia de datos se aplique una función a cada uno de los elementos, la lambda viene al rescate justamente para evitar escribir una función. Bien, containers. ¿Qué son los containers? Son muy parecidos, casi todos los lenguajes tienen un container, por así decirlo. Particularidades obviamente siempre hay, pero son una forma eficiente, bonita, barata, entre comillas, y fácil, entre comillas, de hacer una colección de objetos, ¿sí? Ya han visto lo que son containers, porque ya han visto Java. Los Java containers son un ejemplo conocido por ustedes. El array es un container. ¿Es pregunta? Sí, es pregunta. ¿Qué piensan, chicos? ¿Es un container o no? Sí. ¿Y un container fácil o un container difícil el array? Fácil. Fácil, está bueno por el tema del manejo de memoria, pero tiene muchísimas limitaciones. ¿Y cuáles son esas limitaciones? Y justamente, por ejemplo, que tenés que definir, para mí la peor es que tenés que definirle el tamaño de antemano. O sea, Claro, el tamaño fijo del array es algo que nos limita. Si no sabemos cuántos elementos podemos llegar a tener, estamos medio limitados, ¿no? Otra cosa del array es que tengo que manejar bien los índices, porque si no también me puedo ir por el mambo. Han visto también containers en algoritmos de estructura de datos. ¿Quién me puede nombrar sí, un container vimos, de algoritmo de estructura de datos? vimos Colas. listas linkeadas, colas, pilas. Pilas y colas. Sí. Claro, exactamente. Todos esos son containers.
Que tenga un tipo de dato abstracto es otra cosa. Casi todos tienen, ¿no? Un tipo de dato abstracto. Entonces, el propósito es manejar la colección de objetos, ¿sí? Y se basa en 3 puntos: la organización, la estandarización y la abstracción. Bueno, ejemplos ya vimos. El vector es un ejemplo de un container. El vector es dinámico, ¿sí? Quiere decir que puede crecer y decrecer. La lista no es la lista de Python, es una doble lista linkeada, ¿sí? Que nos permite hacer inserciones y eliminaciones de forma eficiente. Después tenemos los containers asociativos, que los containers asociativos, el más famoso es el map, en cual yo relaciono un array y un valor. Y acá hay otro container más que no está puesto. A ver quién me puede decir cuál es ese container que falta. El diccionario, No, porque ese es el mapa. los sets, ¿Quién dijo los sets? yo, Marcos. Marcos. Bien, entonces decime qué es lo que es un set. Y es los que no se repiten, digamos, los valores, y tienen los valores, o sea, no son key value pair, sino son solo como los keys, decía. Porque él eso decía en el segundo video que vi. Claro, ¿ves? Exactamente. El set tiene la misma particularidad que el conjunto matemático, ¿no? Que nosotros conocemos del lado matemático, que es permitir un solo elemento que lo identificamos de una forma única en ese conjunto, ¿sí? No permite elementos duplicados. Bien. Las operaciones insertar, eliminar, encontrar. ¿Quién me puede decir alguna otra operación que tenemos de los containers que son comunes? ¿Puede ser alguno relacionado con el almacenamiento? ¿Cómo relacionado con el almacenamiento? Claro, porque en el video que pasaste, no de los cursos de la CVPCon, sino de los opcionales, había uno que explicaba que en el vector se podía también pedirle cuánto almacenamiento querías que haga en un principio. Claro, un... Ah, si no es resize. No, resize no. Sí, también. Me sale ahora cuál es la palabra. No me sale el nombre, sí. Sí, para que lo tengo ahí en la punta de la lengua, nada más que no me estoy acordando. Es un reserve storage. Claro, vos podés reservarle al vector un X cantidad de capacidad para que inicie con esa capacidad y después se mueva si necesita más. Pero relacionado al almacenamiento también yo puedo preguntar cuál es el tamaño de mi contenedor, ¿no? Puedo saber cuántos elementos tiene. Puedo saber cuántas llaves, cuántos elementos tiene una lista, cuántos elementos tiene un vector. Otra cosa que también puedo hacer es contar cuántos elementos de un determinado tipo tienen, ¿sí? Además del find, si el find me permite encontrar un elemento en particular, puedo contar cuántos elementos tiene de un elemento en particular, ¿no? Entonces veamos en detalle cuáles son estos. El std vector es prácticamente el container más usado dentro de C++, una secuencia de elementos de un tipo dado, genérico. Estos elementos son almacenados de forma continua en memoria, quiere decir que un elemento va posterior al otro. Además, bueno, acá lo que dice en la implementación típica consiste en un handler para manejar punteros al primer elemento y así sucesivamente. Como es dinámico, el vector contiene un allocator. El allocator es la forma en la cual C++ empieza a requerir memoria,
¿Sí? ¿Se acuerdan que en sistemas operativos 1 ustedes solicitaban memoria? Creo que en últimos laboratorios creo que era eso, ¿no? Agus, corregime vos si ahí no me acuerdo, no sé qué haya cambiado. Sí, en SO1 lo último es memoria porque no damos más módulos device. Claro. ¿Se acuerdan de eso? Tenían que crear su propio malloc en SO1. ¿Y qué función usaban Sí. para crear el propio malloc? Usamos mmap Para mapear en memoria, ¿no era? bueno, sí, esa función. Bien. Y íbamos asignando páginas de memoria. Bueno, el allocator funciona de esa forma, ¿sí? Internamente hace esa magia. El vector tiene uno propio definido por default, pero yo lo puedo cambiar. Que permite adquirir memoria para esos elementos, ¿sí? Este allocator usa new y delete. El new es alocar memoria en el heap, delete es borrar la memoria en el heap, lo que antiguamente se conoce como el primo del malloc y el primo del free, ¿sí? Entonces tenemos los elementos, el espacio que me determina hasta dónde llegan los elementos, el último elemento que yo tengo en mi vector y el alloc, que es el allocator para manejar cada uno de los elementos que yo voy insertando en el vector. La lista, una doble lista enlazada, no incluye mucha más lógica, ¿sí? Lo podemos ver como una agenda telefónica, ¿sí? Y no, bueno, como ustedes ya saben, la algoritmo de estructura de datos, la doble lista enlazada permite operaciones de inserción y eliminación rápidas, ¿no? El map, container asociativo, cada llave tiene asociado un valor, ¿sí? Su implementación es un árbol binario balanceado. Fíjense que cada llave, ese valor, está apunta después a otra llave y otro valor y así sucesivamente. Y bueno, acá nos queda pendiente también lo que era el set, que es el conjunto, ¿sí? Que me permite a mí guardar un elemento de cada tipo, ¿no? Después, otra cuestión importante. Dentro de vector, fíjense, nosotros tenemos el elemento, el espacio y el último elemento en el cual queremos acceder. El vector tiene un problemilla, que ¿cuál es? Que si yo intento acceder a un elemento fuera del rango, me tira exception, ¿sí? Entonces no está garantizado el chequeo del rango de elementos dentro del vector. Para evitar este problema se usan los range for. Entonces yo puedo con un range for acceder por medio del iterator del begin hasta el end todos los elementos de ese vector, o si no con el método at yo también puedo acceder a los elementos del vector, y ahí sí también tener en cuenta de que puedo llegar a intentar acceder a elementos que están fuera del rango del vector, ¿sí? No es un container que tenga una verificación del tamaño, ¿sí? O sea, si yo tengo un vector de 5 elementos y pongo el índice 6, y me va a tirar una excepción, ¿sí? Ténganlo en cuenta eso. Después, dentro de las listas tenemos la forward list, que es una lista simplemente enlazada que siempre apunta hacia adelante. Otro tipo de sabor de container que no está dentro de C++. Y dentro del map, como container asociativo, el map es un container ordenado, ¿sí? Las llaves están ordenadas. Si yo quisiera tener las llaves desordenadas, uso un unordered map, ¿sí? Obviamente que yo tengo que tener una forma de la cual pueda comparar las llaves para determinar si una llave es mayor que otra, ¿no? Por eso no puedo usar cualquier cosa para llaves, salvo que defino el operator de
comparación, ¿no? Menor, menor igual, igual igual, mayor, mayor igual. O sea, si yo defino en el elemento que yo pongo dentro de este map como key, si yo tengo definido estos operators, yo puedo ejecutar una comparación dentro de ese elemento, ¿no? Después, hasta acá, ¿me expliqué bien? ¿Hay alguna consulta? Por ahora vamos bien. Creo que bien, sí, sí. Bueno, los iterators, famosos iterators que tanto hablo, son punteros. No se van a salvar el puntero acá. El amigo puntero está en todos lados. Son un objeto que almacena un puntero al elemento en el cual tenga almacenado en el container y provee una forma de iterar a través del container. ¿Sí? Entonces podemos acceder de forma aleatoria, podemos ir hacia adelante, hacia atrás en ese container y extraer los datos de el container por medio de este iterator, ¿no? Fíjense acá, yo tengo un StVector de enteros, ¿sí? Que lo inicializo con este valor. El begin apunta a la posición inicial del vector y el end apunta a la posición final, ¿sí? ¿Por qué? Porque el vector tiene un stdn que es el end del iterator. Si yo sumo 2, me desplazo 1, 2 y me voy acá, al índice 2, porque yo empecé en el índice 0. Si sumo 5 del begin, me voy al índice 5. ¿Sí? Fíjense que yo puedo ir aumentando, incrementando, decrementando ese puntero a voluntad para ir moviéndome. Y cuando los dos empatan en el mismo lado, y bueno, en ese caso tengo un rango vacío, ¿no? Eso es todo iterator. No hay mucha más magia oculta. Obviamente hay muchas más cosas, detalles que a la hora de implementar un iterator propio puede ser más interesante, pero a priori, para que ustedes puedan usarlo en alguna secuencia que tengan que recorrer, con eso le vas a alcanzar. Después saltamos al tema de clases. Y clases es lo que destaca a C++, ¿no? Lo vimos en el seminario pasado en el cual hablábamos de cómo evolucionó de C, de Simula y demás. Entonces, clases es una forma en la cual nosotros definimos un tipo de dato, además de los tipos nativos, para representar un concepto en nuestro código, ¿sí? Tenemos tres sabores de clases. Clases concretas, que son como un tipo, digamos, determinado de dato. Las clases abstractas, en las cuales nosotros hacemos una implementación parcial de lo que conocemos y después lo ampliamos para otras clases, en la cual hacemos las implementaciones detalladas. Muy similar a lo que son las clases abstractas. Hay una mezcla entre clase abstracta y interface de Java acá, ¿sí? Bueno, Java copió la idea de acá, pero bueno, es muy parecido a lo que ustedes ya han visto, ¿no? Y clases en lo que son las herencias, ¿sí? C++ es un lenguaje que permite la herencia múltiple. Entonces yo puedo heredar más de una clase. Entonces, cuando nosotros tenemos una clase, para reservar la clase, private, public, miembros públicos, miembros privados, muy parecido a lo que ustedes ya han visto. Las clases abstractas, las clases virtuales, que cuando un método, yo tengo un método en el cual yo le pongo virtual, por ejemplo virtual fo, y hago esto en la clase A, la clase B que implementa la clase A tiene que definir
qué es lo que hace el método for, ¿no? Pues si no, me va a decir el compilador, che, la verdad que no tengo ni idea de qué es lo que hace for. ¿Por qué? Porque se arma en lo que se conoce como virtual table. Cuando yo tengo un método que es virtual, es decir, que no he implementado una lógica concreta para ese método, se arma una tabla que contiene un puntero que apunta hacia la función donde está definida ese método concreto. Y es más, yo puedo acá tener, porque esto es un método virtual, digamos. Si esto, bueno, no me deja borrar. Pero yo podría tener un método virtual que sea puro. Y ese método virtual puro se logra haciendo con un igual a 0. Acá sí o sí, todas las clases que hereden, digamos, de la clase A, tienen que implementar este método. ¿Sí? Este es lo más parecido, lo más semejante a lo que es una interface. El método virtual puro que se logra escribiendo virtual, el nombre del método con sus respectivos parámetros de retorno y parámetros de entrada, igual a 0 para hacerlo puro, y con virtual no es puro, en una clase abstracta. ¿Sí? ¿Preguntas hasta acá? Gaby, o sea, ¿qué diferencia había? O sea, sí o sí va a obligar a que se implemente si es puro. Si es puro, sí. Sí o sí, todos tienen que implementarlo. O sea, pero todos los que hereden. Todos los que creen. Sí, no, y además no podés dejar un método virtual puro dando vuelta. ¿Y pero qué diferencia hay con el de arriba, que es un método virtual? O sea, si heredás, lo tenés que implementar. O podés hacer una implementación en la clase donde estás definiéndolo como virtual y sobreescribirlo en la clase que estás heredando. Ah, ok. O sea, eso te permitiría el normal, el que no es puro, digamos. Claro, el que no es igual a 0, sí. Ok. Y, por ejemplo, si vos heredás de la clase A, sí o sí tenés que implementar esta FO, o solamente si la utilizás, por ejemplo. No, sí o sí. Ah, sí o sí. Sí Ok. o sí. Sí. Sí, cuando son métodos virtuales puros tenés que implementarlos sí o sí. No te podés salvar. Es como el interface. ¿Te acuerdas del Java Interface? Que sí o sí, Ah, pero yo si hacías un implement. preguntaba por el virtual normal, digamos. Sí o sí hay que implementarlo. Creo que no, ese es más flexible. Ese creo que es más Ok. flexible. Pero cualquier cosa podemos armar un ejemplo. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? ¿Me vengo explicando bien? Me perdí 7 de los que estaban acá. Se fueron a dormir la siesta. Bueno, asumo que con el silencio está todo bien. Está todo en orden. Templates, tanto que preguntaban la semana pasada con respecto a los templates. Templates proveen un comportamiento funcional que se puede llamar de diferentes tipos. ¿Sí? Entonces, ¿qué es? Una programación genérica que me permite en tiempo de compilación determinar e inferir el tipo. ¿Sí? Su representación, tanto en lo que es funciones como clases, es similar, excepto que algunos elementos de la función son indeterminados al momento de definir esa función. ¿Sí? ¿Cómo se define una función con un template? Arriba del nombre de la función se pone template y la lista de los parámetros. Generalmente es typename T, typename S, aunque los nombres los podemos dar un poco más descriptivos y no caer en lo genérico de poner T y S, ¿no? Van a ver que algunas veces es template class
T o class S, y eso es del viejo estándar, ¿sí? Como sigue siendo algo válido, ahora hoy en día se usa el Type 9, ¿sí? En tiempo de compilación, el compilador va a inferir el tipo y va a crear la lógica de la función con el tipo del argumento que yo le estoy llamando a ese template. Ahora vemos un ejemplo. ¿Se entendió esto de genérico? Hace falta O sea, el ejemplo. nosotros lo definimos, se define genérico, digamos, cuando nosotros lo estamos programando, digamos, pero una vez que ya se compila, ya es todo, digamos. No, ya tiene su tipo definido. Si el compilador define cuál es el tipo. ¿Sí? Bien. Y por último, para ir cerrando esta pequeña charla, entender lo que dijimos de funciones anónimas, lambda. ¿Sí? Es algo muy interesante, se añadió en el estándar 11 y se siguen mejorando a lo largo de los estándares, ¿no? Fíjense que una lambda se define de esta forma, ¿sí? Corchetes, argumentos de valores de entradas, entre llaves, el cuerpo de la lógica de esta función anónima, que después el compilador separa de esta forma. Nosotros tenemos los operators, que son los métodos que nosotros podemos definir para cuando tenemos una estructura o una clase que queremos que haga una cosa, ¿no? Podría ser, esto es un operator, por ejemplo, el operador de string es un operator, en la suma es un operator, el operador el elemento de comparación es un operator que a mí me permite hacer, por ejemplo, comparar dos elementos, ¿no? Entonces el compilador lo desarrolla de esta forma y cuando llama al operator, o sea, las llaves, perdón, los paréntesis vacíos, llama el código que ejecuta esta función. ¿Qué son cada una de las partes? Los corchetes definen la lista de captura. Vamos a ver qué es lo que es la lista de captura. Ténganlo como que esto es la lista de captura, los parámetros que yo le paso, es decir, no deja de ser una función. Necesito parámetros de entrada que pueden ser opcionales. Y el parámetro de retorno que puede ser opcional, ¿no? Y entre llaves el código que va a ejecutar mi lambda, la lógica que va a ejecutar. Como yo a la lambda la puedo definir en casi cualquier parte del código, depende de donde yo defina en la lambda del código, puedo capturarle el contexto en el cual yo estoy definiendo la lambda. ¿Qué significa esto? Que si yo tengo una lambda que está definida en una clase, puedo capturar información de esa clase y no pasarla como argumento. ¿Por qué? Porque la lambda va a saber cuál es esa información de la clase, ¿sí? No nos centremos tanto en lo que dice ahí de los PR value temporario. Es más que nada una notación técnica de lo que está resultando dentro de la lambda. Lo vamos a ver más en detalle cuando veamos semántica de movimiento. Y lo que es clausura es algo también que lo vamos a ver ahí, en ese punto, ¿no? Acá se los dije para que entiendan un poco más de la terminología técnica de la lambda. Cuando yo capturo la información de lo que me rodea la lambda, puedo capturarla de dos formas: capturarla por referencia y capturar por valor. Por referencia, toda la duración de almacenada de la variable me permite a mí modificar esas variables que yo estoy, digamos, trayendo conmigo a la lógica de la lambda. Pero si yo capturo por valor, genero una copia. Es decir, puedo tener una variable A dentro de una clase, la cual me permite a mí modificarla dentro del lambda si la capturo por referencia, o hacer una copia de esa variable si la capturo por valor, ¿sí? Fíjense que acá es lo que está explicando. Al capturar una variable, creas una copia de ese miembro de esa variable del tipo clausura, ¿sí? Entonces vos podés acceder dentro de
a esa variable dentro del cuerpo de la lambda. Con ampersand de referencia, que lo han visto el operador ampersand cuando quería, por ejemplo, calcular la dirección de memoria de una variable. Bueno, acá se usa para hacer referencia, me marca redundancia, a capturar los elementos por referencia. Acá capturamos todo el contexto. Si yo no especifico, pongo únicamente ampersand o igual, estoy capturando todo el contexto. Si no, yo puedo especificar, ¿sí?, cuáles son las variables que yo quiero capturar. Después, ¿esto qué significa? Que por la forma en la cual el compilador traduce la lambda, el tipo es constante y no se puede modificar las variables capturadas en el cuerpo de la función lambda, ¿sí? Por referencia creo que sí. Vamos a ver, por las dudas. Ahí me entró la duda. Después el signo igual de lo que es global. Ahí también hay un detalle, ¿no? Después podemos definir también que la lambda se ejecute automáticamente una vez que la definamos. Eso es el IIF, Immediate Invoke Function Expression, en el cual ya vamos con al operador que es lo que se crea en la lambda, y automáticamente lambda llama a esta lógica de esta lambda, ¿no? ¿Qué más me falta decirles y comentarles de las lambdas? Suelen tener un tiempo de compilación más rápido que las funciones tradicionales, ¿sí? Hasta 6 veces más rápido, porque las funciones tradicionales se compilan con lo que es lambda. Y lo que me falta decirles es que yo, una vez que defino una lambda, la puedo almacenar en una variable, ¿sí? Hay un tipo de variable que a mí me permite guardar una lógica de una función en una variable. Entonces yo después les puedo usar esa variable donde yo quiera, ¿sí? Son formas de definir funciones anónimas o asignándolas a una variable en vez de usar el STFunction, ¿sí?, que es otra forma de definir una función más rápida y más elegante. Gaby, no entiendo bien la lista de captura. ¿Qué se diferencia con pasarle como parámetros y eso? O sea, fíjate que acá yo estoy haciendo una captura por referencia. El ecosistema donde esta lambda se está ejecutando es esta línea de acá. Yo acá podría tener un int a, por ejemplo, como argumento, y hacer x más y ponerle por a. ¿Por qué? Porque sería como una función que recibe como argumento a y hace esa operación, ¿no? claro, Esto, son como variables. la captura es de lo que yo tengo en mi contexto donde me estoy ejecutando en la lambda. Imagínate que está midiendo su contexto, todo lo que está antes de la lambda, porque es lo que conoce, lo que ve. Lo que viene después no se sabe. Una vez que vos la llamaste o la declaraste, no sabés que lo que viene después. La lambda mira hacia atrás y dice, mira, todo lo que viene atrás mío es toda esta información, todas estas variables que están definidas acá. Yo tengo conocimiento de esas variables. Esa es la captura. El argumento es la lógica interna de la función. ¿Por qué? Porque no deja de ser una función a la cual vos le podés decir, tengo un valor de retorno y tengo un argumento de entrada. No deja de ser esa máquina en la cual recibe un input y produce un output, ¿sí? Opcionales. Esto, tanto el input como el output pueden ser opcionales. La lambda lo que tiene es que mira el contexto donde se está creando. Mira hacia atrás y dice, esta es la información. Acá estoy parada. Bien, y eso es cuando el contexto es donde se ejecuta o donde se define, digamos, la lambda. Donde se ejecuta.
sea, por ejemplo, si la almacenamos en una variable, como vos decís, y la ejecutamos más abajo, el contexto que va a tener O es sea, el vos de le, abajo. vos le decís que capture, pero captura hasta el punto donde sabe. Vos la terminás llamando en otro lado a la lambda. ¿Sí? Ah, bien, O sea, guardás en una variable, la podés llamar en otro lado, pero contexto, digamos. no vas a ver qué es lo que hay entre medio desde donde vos la definís hasta cuando vos la ejecutas. La llamas y la Ah, bien. almacenas en una variable. ¿Sí? Sí, sí, listo, ahí está. Gracias. Nada. Gaby, para llamar estas lambdas, ¿cómo es? O sea, porque esa sería la definición, ¿o no? Acá podés, lo estás llamando. Con el operador. Ah, con los segundos. Ah, Ujú, ok. con eso lo llamas. Porque fíjate que la lambda termina desarrollándose en esto. Cuando vos llamas el operador de paréntesis, ¿sí? Que acá esto no tiene captura, pero tiene un argumento de entrada, pero no deja de ser una función. Estás invocando esa función por medio del paréntesis. Ok. Bien. ¿Se entendió? ¿Le gustó? Sí, está bueno. Está bueno la aclaración. Hay que ver de ponerlo en práctica nomás, pero está bueno. Sí, por ahí hay que ver en qué ocasiones lo vamos a usar, digamos. Y eso sí, depende mucho de la aplicación del problema. Este, ahí es muy variable. No hay una regla fija para decirte siempre usar lo mismo, ¿no? Sí, sí, obvio. A lo que yo voy es que por ahí estamos acostumbrados a programar de una forma y implementar nuevas herramientas por ahí. eh, Como que en el momento que estás codeando no se te ocurre, digamos. Pero sí están buenas para implementar para el próximo TP. Sí, para el 2 ya le van a empezar a encontrar la vuelta para dónde usar cada una de estas herramientas, ¿no? Bueno, cualquier duda, ya saben, nos estamos comunicando con eso.